Este video corresponde a la quinta clase de la materia Profetas 1 del Instituto Bíblico San Jerónimo. Oseas, el profeta de la misericordia de Dios. Muy probablemente era del reino del norte, donde profetizó. Tiene un exacto conocimiento de la vida política del norte. Las ciudades que cita son del norte, y muestra interés por las ciudades de Benjamín. Las imágenes que emplea de la vida del campo, de los rebaños y de la casa favorecen su procedencia rural. Muy probablemente, la actividad de Oseas puede colocarse entre los años 745 al 725. Esta época es muy accidentada y anárquica. Tras el fecundo y largo reinado de Joroboam II, Israel entra, como hemos visto, en un periodo de descomposición política como consecuencia del fortalecimiento del imperio asirio. En sucesivas campañas, Asiria fue reduciendo los dominios del reino del norte, hasta que en el año 722 cayó Samaria, la capital, y sus habitantes fueron deportados. Oseas no menciona la caída de Samaria en el 722. Es pues lógico pensar que su actividad había terminado antes de esa fecha. La situación política y social de la época de Oseas ya la relatamos con detalle al tratar de Amós. Ahora nos centraremos en el aspecto religioso. Al estallar la guerra civil tras la muerte de Salomón en el año 931, el reino del norte, o sea Israel, alcanzó la independencia. El primer rey fue Jeroboam I, de los años 931 al 910. Él había sido un alto funcionario de Salomón, que se rebeló contra el monarca y tuvo que huir a Egipto. Al proclamarse la independencia del reino del norte, ocupó el trono y edificó la capital en Siquén. La división política implicó la fractura religiosa. La Biblia censura dos aspectos del comportamiento religioso de Joroboam I, que transmitirá como herencia a todos los reyes del norte. Número 1. El rey temía que las gentes de su reino continuaran peregrinando a Jerusalén para dar culto al Señor. Por eso, después de aconsejarse, construyó 2 becerros de oro y dijo al pueblo: se acabó el subir a Jerusalén. Israel, aquí tienes a tu Dios, el que te sacó de Egipto. Reedificó los santuarios de Dan y Betel, situados en las fronteras norte y sur del reino, y colocó un becerro en cada templo. Jeroboam ha sustituido al Dios que libera por ídolos de oro. Número 2. Además, Jeroboam I erigió santuarios en los altosanos y nombró sacerdotes entre la gente del pueblo que no pertenecía a la tribu de Leví. Los israelitas eran una comunidad nómada desde sus orígenes, pero al asentarse en Palestina se hicieron sedentarios, dedicándose principalmente a las tareas agrícolas. En el nuevo territorio conocieron la religión de los cananeos que habitaban la región. Los cananeos eran una civilización agrícola cuyo panteón religioso estaba poblado por dioses que otorgaban la fertilidad a los campos y abundancia a las cosechas. El dios más invocado era Baal. Baal tenía sus santuarios en los altosanos y lugares altos, situados junto a las aldeas, y recibía un culto especial que culminaba en la prostitución sagrada. O sea, los agricultores subían al templo a implorar la buena cosecha, y terminada la plegaria y en las inmediaciones del santuario, se unían sexualmente con otra persona. Este acto sexual simbolizaba la fuerza con que el agricultor imploraba al Baal la fecundidad de sus tierras. Los cananeos procuraban ofrecer un culto exuberante,
prostitución sagrada, sacrificios humanos, lesiones físicas, autolaceraciones, etc., para conseguir así el favor de Baal y en que éste enviaría la lluvia a su tiempo. Se trata de convencer a un Dios para que intervenga en la historia con todo tipo de medios y cueste lo que cueste. Los israelitas observaron que la acción de Yahvé en la historia ocurría con independencia de ellos, y en cierto modo se les adelantaba siempre. El culto hebreo consistía fundamentalmente en agradecer al Señor la salvación y el amor que les había regalado. El culto israelita poco a poco dejó de ser un acto de agradecimiento a Dios para convertirse en un ejercicio monótono, por ejemplo, como el ciclo de la naturaleza, y también se convirtió en, en un ejercicio orgiástico que imploraba el favor de un Dios caprichoso y lejano. Israel comenzó a dejar de sentirse querido y sostenido por las buenas manos de Dios, y comenzó a sentir pánico ante la divinidad lejana. Este miedo se sembró en el corazón del pueblo, y el miedo desembocó en el sometimiento a los caprichos de sacerdotes y reyes, que podían aprovecharse o enriquecerse a costa de este miedo. Como ocurrirá incidentalmente con las vidas de Isaías, Jeremías y Ezequiel, la vida matrimonial de Oseas está estrechamente unida a su mensaje profético. Podemos decir que su vida matrimonial es un mensaje profético. El libro de Oseas consta de dos bloques bien definidos. En el bloque 1, del capítulo 1 al 3, vemos la vida matrimonial de Oseas y su valor simbólico. En el bloque 2, del capítulo 4 al 14, tenemos una colección de oráculos divididos en tres apartados, donde el apartado A habla de amenazas contra el reino del norte referentes al culto, a la moral y a la política, que van del 4.1 al 9.9. En el apartado B tenemos meditaciones sobre la historia pecaminosa de Israel, que van del 9.10 al 14.1. Y en el apartado C tenemos un llamamiento a la conversión y esperanzas hacia el futuro. Esto lo vemos del capítulo 14, versículo 2 al versículo 10. El núcleo central de la teología de Oseas es el amor de Dios a su pueblo, concebido como una relación conyugal que determina y profundiza la estabilidad de la alianza sinaítica. El pasado, el presente y el futuro son enfocados a la luz del amor divino decepcionado, y sin embargo todavía triunfante por pura gracia sobre las infidelidades e ingratitudes. Esta idea es totalmente nueva en la revelación del Antiguo Testamento. El vocabulario amoroso de Oseas se caracteriza por una audacia única. Abarca todos los posibles momentos de las relaciones matrimoniales, como son el noviazgo desarrollado en el amor y gracia, el matrimonio, la ruptura por adulterio y la reconciliación. Las pasiones correspondientes son las más agitadas: el fervor, los celos, la cólera y las tempestades del amor. Ya desde el tiempo de la ocupación de Palestina, Israel se mostró infiel al amor de Yahvé, dándose al culto de los Baales cananeos. En tiempo de Oseas, la infidelidad había llegado al colmo. La infidelidad de Israel excita los celos de Yahvé. El juicio que Oseas anuncia al pueblo es la venganza del amor traicionado. Los nombres de los hijos de Oseas, como son no pueblo mío y no amada, aluden a la ruptura de la alianza. El juicio no representa tanto un castigo como una corrección. Yahvé sufre, está conmovido
cuando Israel es víctima de la catástrofe. Más allá del castigo está el perdón. El esposo traicionado sigue amando a la esposa culpable y adúltera y espera que se arrepienta. La prostituta volverá al primitivo amor y Yahvé le dará la alegría de la primera unión. Este es el aspecto más misterioso y exaltante del amor de Dios, su misericordia, dispuesta a acoger a la infiel arrepentida. Oseas es citado literalmente o referido a él 16 veces en el Nuevo Testamento. Tenemos a Mateo 2:15, donde aplica a Cristo la vuelta del pueblo desde Egipto. El mismo Jesús cita en Mateo 9:13 a Oseas. Y podemos ver la metáfora matrimonial de Cristo y la iglesia en Mateo capítulo 22, capítulo 25, en Juan capítulo 3, en 2 de Corintios capítulo 11, en Efesios capítulo 5, en Apocalipsis capítulos 19 y 21. Tenemos ahora un ejercicio de exégesis. En esta perícopa tenemos desarrollado el tema de las promesas. Tenemos 3 afirmaciones importantes que están vinculados con la fórmula introductoria aquel día. En el primer oráculo se habla de los Baales que serán eliminados. En el segundo comienza con el anuncio de la conclusión de una alianza de paz y de un nuevo pacto matrimonial. Y en el tercer oráculo se promete que serán escuchadas las plegarias y se promete también la alianza divina. En el versículo 18 habla de aquel día o en aquel día, y esta no es una expresión escatológica, sino que indica el futuro como tiempo de salvación. Se da por supuesto el culto a Baal, pero en la nueva era esto desaparecerá. Yahvé habla luego, en el versículo 19, de Israel en tercera persona, pero el repudio del baalismo será obra del mismo Dios. La idolatría desaparecerá por completo de Israel. En el versículo 20 vemos otra vez la fórmula en aquel día, y Yahvé anuncia la conclusión de una nueva alianza con su pueblo. Son 3 los elementos que la caracterizan. Número 1. La supresión de los enemigos del campo. Se trata de un pacto con las bestias del campo, aves y reptiles. Este pacto evoca la alianza de Noé, pero ahora solo referido a Palestina, no es de orden universal. Número 2. La supresión de los enemigos externos, con la supresión del arco, la espada y la guerra. Y número 3. Una vida segura en el bienestar. Dice, los haré reposar en seguro. Pocas veces se encuentran estos elementos unidos como en este texto. Se trata de una purificación que implica una renovación de las relaciones de los israelitas con Dios y el mundo natural, los pueblos vecinos y sus hermanos. La idea de la alianza se desarrolla bajo la imagen de un nuevo contrato matrimonial. Yahvé habla directa y afectuosamente a su pueblo. En los versículos 21 y 22 se repite 3 veces te desposaré. El término para siempre literalmente indica para la eternidad. Pertenece a la terminología jurídica del matrimonio. La preposición en se repite también 3 veces. Indica algo análogo al precio que el esposo ofrece al padre de la esposa como un rescate. Como en este caso no existe un padre, es Dios mismo quien ofrece a Israel de manera directa los dones maritales. Estos consisten en 5 disposiciones internas que harán firme la unión: la justicia, el derecho, el amor, la compasión y la fidelidad. Los dones nupciales que Dios ofrece constituyen la expresión de su gracia y de su bondad.
A Israel no se le pide nada. La respuesta que Dios espera de la esposa a los espléndidos dones nupciales se resumen en: y tú conocerás al Señor. Es esta una frase clave en el mensaje de Oseas. Se trata de la adhesión a Dios, reconociendo su revelación y observando su ley. Se trata de una actitud global, también afectiva, positiva, con respecto a Dios. Los versículos 23 y 24 nos indican que las plegarias serán escuchadas. Toda la naturaleza restaurada coopera, al modo de función mediadora entre Dios y el pueblo nuevo. El cielo, por así decirlo, informa a Dios de las necesidades de los hombres. Dios responde al cielo, el cual comunica a la tierra que ha sido escuchada. Esta produce los frutos agrícolas para Israel. De ahora en adelante, la naturaleza servirá para conducirnos a Dios. El pueblo es llamado Yisrael. Esta era una fértil llanura al sudeste del Carmelo, que había sido ocupada por los asirios en el año 733. La imagen significaría que en la restauración esta fértil llanura vendrá a ser el nuevo territorio israelita. En el versículo 25 vemos la multiplicación del pueblo. Yisrael significa Dios siembra. Se alude así a que el pueblo aumentará, se multiplicará en número. Esto presupone que el país se habría quedado vacío de su población. Es una alusión a la deportación y al destierro. Con un juego de palabras se expresa la nueva situación. Se compadecerá de no compadecida y no mi pueblo será otra vez mi pueblo. La respuesta del pueblo incluye la plena conciencia de pertenecer a Yahvé de manera personal y profunda, y le dirá mi Dios. Como resumen, tenemos que esta perícopa ilustra de manera maravillosa la restauración de las relaciones entre Dios e Israel para el futuro. Estas se presentan bajo la imagen de la nueva alianza y de la unión conyugal, selladas por la justicia, por el amor, por la fidelidad y por la estabilidad eternas. Así quedarán renovadas las condiciones del paraíso, con la paz en la naturaleza y entre los hombres. Y de esta manera terminamos con el video número 5, que corresponde a la clase 5 de la materia Profetas 1 del Instituto Bíblico San Jerónimo.